Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente acá en el comal que marca las horas y hablaremos de un ingrediente que de verdad es un rey. Le ponemos corona y todo. Me refiero al guajolote, esta maravillosa ave que tanto impresionó a los españoles al llegar a nuestro territorio. Y bueno, dicen que incluso Hernán Cortés en sus cartas de relación le escribe al emperador Carlos V la aceptación que tuvo el guajolote al arribar a Europa. Pero antes de meternos en materia, pues vamos a preguntarles de las charlas del Castillo de Chapultepec, porque obviamente ya están así a medio paso. Empiezan el lunes 5 de septiembre. Lunes 5 de septiembre. Empezamos ya con este nuevo ciclo de charlas sobre la literatura costumbrista, cómo se vivía, cómo era la vida en el campo, cómo era la vida en la ciudad y cómo se va forjando, pues no nada más la comida, la música nacional, la identidad, cómo había unas mujeres que se les conocía como chinas, que bueno, en teoría pues son como las primeras mujeres que se liberaron de este país, que sacaban su comal y mantenían a la familia. Y eran entonces mujeres como que andaban más escotadas. Y en teoría se basan su traje en el de la china poblana, que ese traje, bueno, era una de vueltas, porque era de una asiática llamada Mirra. Claro, que no era china ni era poblana. Ni era poblana. Y luego cuando viene la Pavlova, aquí a México en 1519, pues quiere bailar un ritmo nacional y baila el jarabe tapatío, pero con traje de china poblana. ¡Ay, qué maravilla! Sí, qué Ana Pavlova, sí, ¿no? Así es. Entonces, pues ir hablando cómo se va forjando toda esta identidad y sobre todo a través de la comida. Ay, y esto es solamente una probadita, porque ahí en la charla, no saben qué bien se la van a pasar, son charlas muy interesantes que de Edmundo, y bueno, también la degustación por parte de Yuri es excelente, maravillosa, Yuri. Gracias. No se lo pierdan. Sí. Y bueno, pues adentrémonos a los guajolotes. Ay, nos trajeron la colección de guajolotes, qué lindo. Y además nos trajeron unos huevos de guajolote. Yo no sabía que eran tan grandes, están realmente bonitos. Tal cual pecosos, huevo de pípila. Sí, así les llaman. Y al rato nos vas a decir cómo los podemos preparar. Sí, sí. Porque se comen y son ricos. Oigan, entonces, ¿cómo fue la aceptación en Europa del guajolote? Mira, en Europa fue muy pronto la aceptación. Incluso el rey de España pedía que mandaran 10 guajolotes en cada viaje, 5 hembras y 5 machos, porque gustó mucho, era una carne muy buena. Ay, es delicioso. Y comparada con el pavo que ellos comían, que era el pavo real, sí, claro. Entonces el pavo real tiene una carne más dura y fibrosa, y el guajolote no. Entonces inmediatamente se aceptó y fue una carne muy apreciada. El rey Enrique VIII de Inglaterra lo servía en sus banquetes. Hay una gran cantidad de documentos en los que se habla de lo bueno que era la carne. En el siglo XVI en Italia se prohíbe, en una región de Italia se prohíbe porque era demasiado lujo, pensaban ellos, servir el guajolote en los banquetes. Y en Francia se empieza a hablar en los tratados de cómo condimentar el guajolote. Incluso ya en el siglo XVIII hay recetas de hacer guajolote trufado, o sea, un ingrediente muy apreciado por los franceses, y ya con esta carne que les admira y la usan muchísimo. ¿Por qué siempre que pensamos en mole pensamos en guajolote también? Yo creo que ahí porque recordemos que era uno de los animales domesticados acá. Ajá. Aquí teníamos tal riqueza y seguimos teniendo de fauna que la gente salía a cazar y pocos animales estaban domesticados, entre ellos el guajolote, el perro, había un pato que también estaba domesticado. Entonces, por toda la fuerza prehispánica, el guajolote era una ave muy apreciada en la época prehispánica. Vamos a ver que Fray Bernardino de Sahagún ya nos habla de
de la carne del guajolote, todos se maravillan de esta carne. González de Oviedo, otro escritor que escribe una historia natural de acá, él va a describir, bueno, todas las características de este pavo, sí, que le van a llamar los españoles pavo de papada, sí, y muchas veces hay gente que piensa que una cosa es el guajolote y otra cosa es el pavo, ¿no? Y por otro lado, bueno, se hacían fiestas, cada 200 días se le hacía una fiesta dedicada al guajolote, todos los cascarones, esto en la época prehispánica, que se preparaban, se guardaban y luego en estas fiestas se ponían como alfombra los cascarones partidos para agradecer esta carne. También dentro de los mayas va a tener toda una connotación ritual. Entonces, y bueno, aquí los antiguos mexicanos, nuestros antepasados le llamaban huecholot, pero o guajolote, o en algunos lugares le llaman pípila, en otros totol. Y yo creo que es muy interesante esto. Siempre que pensamos en mole, pensamos en el guajolote con mole, y cuando hablamos de pavo de Navidad, nunca decimos guajolote de Navidad, ¿no? Entra en connotaciones aquí también religiosas, ¿no? Pero es precioso cómo de alguna manera en el lenguaje separas la preparación, o sea, la influencia europea con el nombre que le dan los europeos, y en el plato mexicano el nombre tradicional mexicano. Pero como nos decías ahorita que en Europa se utilizaba solamente como en ocasiones muy especiales, también nosotros aquí en México usualmente lo hacemos de la misma forma. Entonces, la carne de pavo de guajolote, ¿podría decirse que es una carne festiva? Se conserva esa característica festiva de celebración y de gran agasajo, ¿no? O sea, cuando haces un muy buen mole, usas la carne de guajolote, pero hay algo peculiar también. En algunas bodas de tradición muy popular se baila el guajolote. Y aquí en el DF. ¿Cómo se baila? La danza del guajolote, en las pedidas de la novia o en las bodas. O a veces se lo ponen aquí o nada aquí más en la lo Ciudad de bailan. México. Yo nunca he visto uno. No, claro que sí, en la zona sur, en Xochimilco, en esa zona, se sigue Por bailando. Culhuacán se sigue bailando el guajolote en bodas muy tradicionales. Y es, bueno, todo un ritual de fertilidad, de solicitar bendiciones. Y ahora entra una discusión de que si en Europa antes ya había guajolote. No, en Europa se acostumbraba mucho desde la época de los romanos el pavo real. Por eso le pusieron pavo a nuestro guajolote, pero la carne es dura, es amarga. E incluso había un emperador, Hilo Gabalo, que es un emperador que sustituye al emperador Macrino. Bueno, ya cuando está Roma muy descompuesta, tuvo un emperador llamado Caracalla, famoso por los baños que hizo en las afueras de Roma, y luego la política era muy ruda. Una tía de este emperador manda a matar al sustituto de Caracalla, a Macrino, y sube este hombre famoso por sus excesos, ¿sí? Y lo Gábalo, y él consumía, por ejemplo, lenguas de pavo y sesos de pavo, ¿sí? Y al final, bueno, era... Las porciones. Imagínate para los grandes banquetes cuántos pavos reales, pero esos eran pavos reales. Al final, la abuela de este emperador dice, no, este hijo nomás, este emperador, mi nieto nomás le está haciendo daño a Roma, pues yo creo que lo mando a matar y ponemos otro emperador. Y entonces, como el nieto le hacía daño al pueblo, pues la abuela organiza que lo maten. ¿Qué tal? Porque no es un buen servidor, ¿no? No, bueno, mejor hay que portarse bien. No vaya a ser así, que la abuela... así es. Diga, no, este nieto me avergüenza, ¿no? Sí. Y se acostumbraba mucho, pero era el pavo real. Ajá. Ya las primeras menciones ya de nuestro pavo, nuestro guajolote, como dice Yuri, son del siglo XVI, que incluso un amigo italiano, Flavio Vitiello, que es un extraordinario gastrónomo y una gente muy preparada, nos mandó una ilustración de un pavo, una escultura de un pavo que hizo Giulio Romano, que no se aprecia muy bien, No se le aprecia sacamos muy bien, una pero es copia. precioso que el guajolote ya se O sea, utiliza como modelo para una obra Y de artística. uno de los Claro. más grandes Ay, qué lindo. arquitectos y escultores del siglo XVI, Giulio Romano, ¿sí? En Italia, ¿eh? Oye. Y esa escultura es de 1570. Ajá. ¿Y con qué podemos preparar estos huevos de guajolote? ¿O cómo se Mira, preparan? ¿Cuál es lo habitual? yo los utilizo para pan. Para pan. Hace un pan muy bueno. Ah, sí. Pero bueno, amigos a los que les regalo, porque
mi guajolota pone mucho. Entonces, los preparan. Pablo San Román, por ejemplo, se los hace fritos. Sí, Ay, qué yo le rico. regalo huevos de guajolote porque Ay, pone. qué rico. Sí, Bueno, pues un día vamos a ir a probarlos ahí contigo. vayan. ¿Sí? Son Para que nos muy enseñes buenos. a prepararlos también. Oye, y de hecho me estaba acordando ahora que ya viene el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que también utilizan el pavo. El Bueno, guajolote, En ¿no? un sentido festivo. Sí. Sí. El pavo además aquí estaba domesticado, en Estados Unidos había salvaje, pero es muy curioso, de aquí se va a Europa, Enrique VIII, decía Yuri, ya lo utilizan en el siglo XVI y se los regresan. Así es. Es platillo de ida y vuelta, Ay, se los regresan ya a la manera inglesa, ¿no? Muy bien. Claro. Ay, bueno, les queremos agradecer que estén con nosotros. Qué rico Gracias. de verdad Gracias a platicar ustedes. del guajolote, que es algo, pues parte también de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra Nuestra gastronomía, raíz. que es delicioso. Así que, pues vamos a continuar con más, Adriana. Vamos a la cocina con Telma.